En los próximos minutos no vas a escuchar una entrevista, más bien una charla. Preguntas que surgen desde la más genuina curiosidad y esperan encontrar alguna que otra respuesta. Este es un espacio libre de prejuicios, etiquetas, dogmas. Por lo tanto, deseamos que el mismo sea consumido de la misma manera, sin estrechez mental. De esto, consuman y compartan sin moderación. Bienvenidos a Podcast. Cuando escuchamos la palabra forense, creo que en lo primero en lo cual todos pensamos es en la muerte. Creo también que hasta fantaseamos con que si hay un médico forense de por medio, sí o sí la muerte fue trágica, complicada. Y después yo creo que ya fantaseamos aún más y ya le vemos hacia la policía, la prensa, cubriendo el lugar. Hasta tanto lleguen ellos, los que son expertos en interpretar la muerte. El médico en nuestro imaginario siempre está lidiando con vivos y siempre está tratando de que sigamos vivos, de que sanemos, de que nos curemos. Pero hay una especialidad que se enfoca en entenderle a la muerte. Eso es a la que la mayoría le tenemos miedo. ¿Cómo sucedió la muerte? ¿Hace cuánto se dio? ¿Qué implicancia tiene el lugar en el que sucedió la muerte? Y bueno, después ya se viene la otra parte que es aún más tensa y que ni siquiera tengo las herramientas para imaginar cómo ha de ser la autopsia. A este invitado siempre lo vemos siendo entrevistado en noticieros normalmente y suele tener la tarea difícil de encargarse de investigar la muerte, luego informar y explicarla a todos nosotros. Bajar a cristiano esos términos que de repente no interpretamos y no los vamos a entender de buenas a primeras. Doctor, qué gusto que nos dijiste que sí, que estás acá. Bienvenido. Muchísimas gracias, Cas. Decime, doctor, cuando se te acerca a alguien a preguntarte quién sos, ¿vos cómo respondes a esa pregunta? Y normalmente digo mi nombre. Soy Pablo Lemir y ya. Así nomás. Así nomás. No le hablas así de tu profesión, no antecede eso, solamente Pablo Lemir. Pablo Lemir. Así nomás. Así nomás. Salvo que esté en actividad docente, entonces ahí obviamente es una presentación formal. Claro, con todo, Sí. ¿verdad? Porque aparte de ser, o sea, vos sos médico forense, sí o sí, antes hay una formación médica para llegar a esa especialización forense, ¿verdad? Sí, de hecho en los médicos forenses que somos de mi generación, teníamos que tener, además de la formación de médico, teníamos que tener una especialidad previa. Mi especialidad previa es ginecología y obstetricia. Y después hice la especialidad de medicina legal. Wow, random. O sea, sí o sí, ahora puede ser la medicina general, que creo que son los 6 años de estudio, ¿verdad? O más. Son 6 años de estudio, a veces 7, dependiendo si te haces el internado rotatorio o no. Y ahora ya podés hacer esos 6, 7 años de carrera y después pasar directamente a la especialidad forense. Así mismo. Así. Ok. Antes, o sea que, Dios mío, estudiaste 10 años, doc. 11. Porque hice un fellow de infancia y adolescencia. O sea, hice la subespecialidad de ginecología de la infancia y la adolescencia. Wow, eso es por primera vez estoy escuchando. Sí. Eso sí que por primera vez así estoy conociendo. Bueno, hay sonidos particulares que seguramente la gente va a estar escuchando durante este episodio. Sí, hay una... ¿Cuántos somos dentro del estudio? Somos 5. Y hay un sexto integrante en la sala. Qué suerte que al doctor no le molesta. Que vino Machete, sí, vino mi perro hoy a acompañarnos. Así que si escuchan uñitas, sacudidas y si de repente aparece él, bueno, es porque esta vuelta en este episodio él es el sexto integrante. Cuando le contás a la gente, doc, soy médico forense, ¿vos sentís que hay una reacción, un susto? ¿Cambia la mirada, cambia la energía de la gente cuando vos le contás? A veces sí, y es sobre todo por el sesgo que mencionaste en tu introducción, Cas, que se asocia la medicina forense con la muerte. Y lo más simpático de todo es que en medicina forense trabajamos más con los vivos que con los muertos. O sea, por cada cadáver, por así decirlo, que trabaja un médico forense, se trabajan 4 o 5 personas vivas, en el sentido de que medicina legal, medicina forense, también es la víctima de violencia física, es la víctima de violencia sexual, es la persona a la que hay que examinarle, por ejemplo, para saber si está intoxicado o no.
si consumió o no tóxicos. Es la valoración de si hubo un caso de mala praxis donde tenemos que revisar documentos. O sea, es mucho más allá de lo que es solamente la parte donde solemos salir mucho más en la tele o en los diarios, que es la muerte, ¿verdad? Claro. Yo creo que la punta del iceberg, entonces, de lo que es la medicina forense es eso que nos llega a los que no estamos vinculados a la medicina a través del noticiero, ¿verdad? Porque siempre, especialmente a vos, porque, bueno, estás en la función pública y te toca siempre estar al frente de casos así muy sonados o muy mediatizados. Me toca estar al frente de los casos y me toca dar la cara, el rostro visible de todo mi equipo que es muy grande. O sea, a ver, no es muy grande. Es grande. Desearíamos que sea muy grande, ¿verdad? Pero es grande porque tengo a la sazón todavía la función de ser director de medicina legal del Ministerio Público. Entonces soy, por así decirlo, el vocero oficial de la dirección. Director de la División de Medicina Legal, eso es dependiente del Ministerio Público. Del Ministerio o sea que vos tuviste que aprender algo de derecho, tuviste que especializarte para... Sí, dentro de la especialidad de medicina legal, una de nuestras materias es derecho penal específicamente. Con razón estudiaste 11 años. Sí. Es muchísimo tiempo, o sea, son muchas cosas, de verdad. Hay mucho para saber. Y bueno, me dijiste que hiciste medicina, después la especialidad en ginecología, luego vino la medicina forense. Sí. Pero ¿de dónde vino el querer seguir medicina y de dónde vino el querer llegar a este punto final que es la medicina forense? Todos en algún momento dado de nuestras vidas queremos ser médicos. Parece un mandato familiar. Todos los papás quieren tener hijo médico, hijo abogado y también hijo arquitecto. ¿Cómo vos llegaste hasta la medicina forense luego? Bueno, a ver, yo quería ser médico de hecho desde la época de colegio. Mira. Y no solamente quería ser médico, ya tenía definida mi especialidad. O sea, yo quería ser gineco-obstetra. Mi papá es contador, mi mamá también era contadora. O sea, no era por el lado familiar. Sí, tengo tíos, tenía tíos, ya fallecieron, que eran médicos. Uno era clínico, otro era ginecólogo. Y probablemente me reflejé un poco en ellos, en los tíos. Y por eso quería ser médico y ginecobstetra, ¿verdad? Y bueno, después terminé el colegio, hice la facultad, hice la especialidad de ginecología y obstetricia, hice la subespecialidad, por así como te digo, de ginecología de infancia y adolescencia, y bueno, terminé toda esa parte de formación y tenía mis papeles, era especialista, pero era un especialista desempleado. Hice guardia de todología, por así decirlo, en el hospital de Villa Hayes. O sea, era jefe de guardia del hospital de Villa Hayes los sábados. Y a la mañana hacía un poco el consultorio de la especialidad, pero después el resto del día tenía que suturar, amputar dedos, tenía que revisar la gente que se tenía en suelo por la mano. O sea, tenía que hacer todo. Todología. Todología. Y bueno, en ese ambiente ya estaba casado y bueno, empezaba a haber necesidades económicas y surgió una vacancia para ser médico forense de 4 ciudades. En esa época yo cubría Lambareña, Embú, Villa Alicia y San Antonio. Y entré a trabajar en la fiscalía para tener un rubro más. Terminó apasionándome la medicina legal, al punto tal que dejé la ginecobstetricia, dejé de ejercer ginecobstetricia. Y en esa época, te estoy hablando del 2002. Hace un buen tiempo. No había la especialidad de medicina legal en Paraguay. Todos los que éramos médicos forenses, éramos médicos que ejercíamos de forense. Sin formación formal, siendo redundante. Exacto, sin tener una especialidad médica. Y bueno, eso movió a que nos juntemos varios de los que éramos forenses de la corte y de la fiscalía
y se consiguió que traer la especialidad y se trajeron a los profesores de Argentina. Wow. Y entonces se abre la especialidad en la Universidad Nacional de Asunción y sale la primera generación de especialistas. O sea que vos sos de la primera generación. Sí, del 2004 en el 2004 egresamos la primera promoción de especialistas de medicina legal en Paraguay. Que realmente nuestro nombre de los especialistas es médico legista. Médico legista. Sí, porque el médico forense es el cargo administrativo que te da el Estado. La especialidad se llama especialista de medicina legal y ciencia forense y el nombre corto es médico legista. Ah, un gran tago ahora mismo acabas de hacer. Justamente esa era mi consulta porque es una especialidad, voy a sonar redundante nuevamente, ando muy redundante y me hace sentir así como que es una especialidad tan específica que evidentemente no es una carrera que exista acá en nuestro país desde hace 50 años. No, nuevita es prácticamente nueva. O sea, imagínate que estamos ante la persona que fue una de las primeras en recibirse de la carrera. Un grupo, obviamente, pero ¿cuántos más o menos se habrán recibido en ese entonces? Y habremos estado como de los que éramos médicos, porque justamente para poder tener un poquitito más de plata para poder traerle a los profesores de Argentina, porque yo le teníamos que pagar su avión, su hotel, obviamente todo ese tipo de cosas. Dentro de nuestro grupo estuvieron bioquímicos, odontólogos, o sea, abogados, etcétera. Hay diferentes especialidades así. Pero eso se hizo en esa oportunidad justamente porque necesitábamos un volumen para que las cuotas no sean impagables, obviamente. ¿Verdad? De los que éramos médicos habremos sido 50 médicos más o menos los que nos recibimos en esa primera promoción. 50, un buen número. Y después fue aumentando, obviamente. Es una especialidad que tiene 21 años en nuestro país. Es una especialidad re joven. Jovencísima. Mencionaste bioquímicos. Sí. Y también mencionaste hace un rato que tu equipo es grande. Que quieren obviamente ustedes que sea mucho más grande el equipo. Pero que es grande de por sí. ¿Qué otras especialidades hay? Dentro de lo que es la Dirección de Medicina Legal del Ministerio Público están los médicos forenses, están los patólogos forenses, que son los médicos especialistas de anatomía patológica que son los que nos apoyan y que básicamente son los que abren los cuerpos y examinan. Y esos tejidos que se sacan de los cuerpos se convierten en láminas histológicas que se miran bajo el microscopio. Esos son los patólogos forenses. Están las odontólogas forenses, que son las que determinan, por ejemplo, cuando vos tenés un cadáver NN, a través del odontograma forense, si corresponde o no a la persona. ¿Ya? Claro, por los dientes. Por los dientes, por la estructura de los dientes. Por o sea, NN sería... Una persona no reconocible. No, una persona que no tiene identidad. Sí. Salió... Se fue de este plano sin su cédula en el bolsillo. No es eso. A ver, ¿qué pasa cuando vos tenés una persona que muere y lleva 6, 7 meses muerta, está todo podrido, ya no tenés nada para reconocer, para identificar y a veces ni siquiera tenés las huellas dactilares ya? Entonces tenés que hacerle una identidad. ¿Cómo hacer la identidad? Y para eso está la odontología forense. Se examinan todos los odontogramas forenses y luego se entrevistan a los familiares que tienen personas desaparecidas. Se les pide que traigan sus estudios dentales si los hay. Y cuando no hay, porque el paraguayo no es muy habitué del odontólogo, incluso a veces recurrimos a fotografías sonriendo, ¿ya? Entonces, los odontólogos individualizan las características anatómicas de cada uno de los dientes que se ven en la fotografía y eso comparan con el cadáver. Wow. ¿Ya? Shock. Estoy en shock. Entonces, esa es otra de las especialidades que tenemos dentro de la dirección. Tenemos el 21 antropólogo forense que tenemos en Paraguay. Hay uno nomás. Dios mío, ¿cuántos habitantes seremos a esta altura del campeonato? Y hay solamente uno. Yo estoy pensando así, imagínate si surge una necesidad en, no sé, San Pedro, Alto Paraná. Y nos llegó a pasar, en la época de Coabolaños no teníamos ninguno, ¿ya? Y tuvimos que conseguir la ayuda internacional, gracias a Dios, cuando vinieron los antropólogos y los odontólogos forenses de Brasil.
Bueno, también están los psicólogos forenses, que específicamente los de mi equipo trabajan con los victimarios. Los psiquiatras forenses, que también trabajan en nuestro equipo. Y bueno, esas son las variedades de especialidades que tenemos. Y aparte está la gente de apoyo técnico. ¿A qué me refiero a apoyo técnico? Radiólogos forenses, asistentes forenses, que son los enfermeros que nos ayudan a trabajar, ya sea con las víctimas vivas o con las víctimas fallecidas. También están la técnica de laboratorio, que trabajan en el laboratorio de anatomía patológica. Claro. O sea, tenemos un grupo humano que hace y permite que todo esto funcione. Es pequeño todavía para lo que es nuestro país. Claro. Existen grandes ciudades que tienen un solo forense, ¿verdad? Yo me imagino que también debe surgir necesidades específicas en el ejercicio de la profesión. El equipo está formado. Sí. El equipo tiene la cantidad de especialidades que tiene, pero te descuidas y en algún momento dado te viene un caso en el que te das cuenta, me falta esta especialidad. ¿Dónde será? No solamente ¿Te que llega nos a pasar? falta esa especialidad, sino que, a ver, Gastuli, este país no invierte en la investigación científica. Eso. Y mucho menos en la investigación científica del delito. O sea, en la investigación científica en general luego tenemos muy poca inversión. Y si vamos a lo que es la investigación científica del delito, es peor. Habrás visto por los medios de prensa toda la manifestación que hicieron la gente del Laboratorio Forense del Ministerio Público de que ya no dan más y que hay fuga de cerebros, etcétera, ¿verdad? Porque ¿Cómo la gente, fuga de cerebro? Fuga de cerebro en el sentido de que renuncian los peritos. Mira. Porque estamos mal pagados, no nos dan todo lo que tendríamos que tener de infraestructura para investigar, ni los equipamientos que tendríamos que tener. Y muchas veces eso ni siquiera es porque el fiscal de turno, el fiscal general de turno, no quiera darte, sino porque el Parlamento, que es el dueño de decidir a dónde se invierte el presupuesto, decide no invertir en la investigación del delito. A ver. Es como lo que decías hace un rato, todo lo que tenga que ver con educación, investigación de todas las áreas. Porque no es solamente la investigación del delito lo que necesita, investigación, en todo. O sea, de verdad se necesita. Se necesita, y lo que pasa es que eso justamente es lo que nos va a sacar de la pobreza como país. O sea, los países que salieron de los esquemas de pobreza como el que tiene nuestro país son los países que invirtieron en educación y en investigación. Porque nosotros seguimos produciendo vacas y seguimos produciendo soja. ¿Cuánto puede aumentar o bajar o subir el precio de esos commodities? En cambio, ¿cuánto puede ganar el país si empezamos a producir software, si empezamos a producir hardware, si empezamos a producir ideas? Sí. Y empezamos a trabajar con nuestra población, ¿verdad? Y tomándole como una muestra de una investigación para mejorar. Claro. En el amplio sentido de la palabra. Y esto es así súper general. Porque en muchos aspectos de verdad nos hace falta investigación. Me sorprendió mucho lo que me contaste, Doc, del tema de los dientes, de la identificación. Y no es morbo realmente, sino que es genuina curiosidad el saber cómo arranca un proceso de autopsia. O sea, hace rato decías también que el proceso que ustedes no solamente trabajan con cuerpos, con muerte, también trabajan con vivos. Pero creo que el tema de la autopsia de un cadáver debe de tener todo un protocolo. Sí, tiene un protocolo. Básicamente el 1, 2, 3, el ABC de una autopsia, ¿cómo sería? A ver, me encanta tu pregunta porque también sirve para educar. ¿Por qué te digo educar? Porque de repente la gente... Y esto es cierto lo que te voy a decir. Me llegaron a abrir una carpeta de investigación una vez, hace una partida de años atrás, porque hicimos la autopsia de una chica. Los padres no vinieron nunca a Asunción. Se llevó el cuerpo a la ciudad y resulta de que presentaron una denuncia porque le quitaron los órganos. Y el fiscal
no tenía por la pinta las suficientes luces en ese momento y él abrió nomás también la carpeta de investigación. Gracias a Dios después cerraron la carpeta de investigación. Es decir, hay un gran desconocimiento de lo que es la autopsia. Por eso te agradezco la pregunta. ¿Quién ahí no es morbo? Sí. Genuina curiosidad. Sí, y te digo más. La autopsia, ¿sabes dónde empieza? En la escena del crimen. ¿Ya? Porque en la escena del crimen hay muchísima parte de la información que te da la escena que si vos no ves la escena y solamente recibís el cuerpo en la morgue, te tragas esa información. Entonces, todo empieza en la escena, con el médico forense que trabaja en la escena. Y eso está así en los libros. Te dicen la primera fase de la autopsia es la escena. Yo ya estoy en CSI. Sí. Ya estoy ahí en la serie, ya me remontaste, viste la escena del crimen, yo ya estoy en CSI. Bueno, después llega el cuerpo a la morgue, ¿sí? Y ya viene con esa información que te tiene que dar el médico forense que hizo escena. Doc, cuando hablamos de escena del crimen, hay un equipo dentro de medicina legal, hay un equipo que se especializa en ir a la escena y mirar todos los detalles, sacan fotos y eso. Sí, o sea, a ver, y ese es un problema también que tenemos en Paraguay. A ver, 2 segundos para plaguearme. Por y después favor, continúo con la respuesta. amamos los plagueos. Bueno, después continúo con la respuesta. En todo el mundo, la medicina legal está dentro de un instituto que es único. ¿Sí? Un Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense. Sí lo tiene Colombia, sí lo tiene Perú, sí lo tiene Bolivia. Todos los países unitarios tienen un instituto nacional. Y ahí adentro están los médicos forenses, los criminalistas de campo, esos CSI que vos decís, etcétera, etcétera. No, Paraguay inventa la rueda de vuelta y la hacemos cuadrada. Esa es una característica del paraguayo. Reinventamos la rueda y la hacemos cuadrada para que no ruede. En el Ministerio Público, la Dirección de Medicina Legal es una. La Dirección del Laboratorio Forense, que es donde están los criminalistas, los que levantan las huellas del zapato, los que levantan las huellas dactilares, los que procesan los productos químicos, las balas, etcétera, etcétera. Esa es otra dirección. O sea, estamos separados así. ¿Ya? Craso error. Craso error. Pero bueno, así, como te digo, Paraguay la inventa y es... entonces, no forma parte directamente de mi equipo. De hecho, el médico forense de la Dirección de Medicina Legal se va y eventualmente va a trabajar con laboratorio forense del Ministerio Público o con criminalística de la Policía Nacional, que es directamente otro equipo de otra institución. ¿Ya? Pero sí, existen los equipos que van a la escena y levantan esa información. Volviendo al tema de la autopsia. Luego llega el cuerpo a la morgue. Y en la morgue se hacen las siguientes 3 fases de la autopsia. La primera fase es la escena. La segunda fase es el examen externo del cuerpo. Verle al cuerpo. Ver todo lo que está por fuera. Ropa, sacar la ropa, examinar la ropa, sus pertenencias, aros, collares. Se le saca todo. Describir todos los tatuajes que tiene, todas las heridas que tiene, punto por punto. Mega Súper puntilloso. Minucioso, sí. Y luego es lo que la gente conoce popularmente como autopsia, que es la tercera fase, que es el examen interno donde se abre el cuerpo. Y luego viene la cuarta fase. Dale. Se abre el cuerpo, se revisa todos los órganos, se saca lo que hay que sacar para examinar, se cierra el cuerpo, se entrega a la familia. Se le baña y se le entrega a la familia. Y ahí empieza la cuarta fase. La cuarta fase son los exámenes complementarios, donde tenemos que esperar los resultados de los análisis de anatomía patológica, de toxicología, etcétera, etcétera. Y ahí recién se cierra la autopsia. Es decir, lo que la gente, incluso la prensa, conoce como autopsia, normalmente a lo sumo es la fase 2 y 3 de las 4 fases que tiene la autopsia. En esa fase en la cual se abre el cuerpo, ¿se abre de cierta manera o se abre según necesidad? No, tiene su técnica. Porque una autopsia tiene que ser completa. Tiene unas características las autopsias que te dicen en los libros. Tiene que ser ilustrada, metódica
completa Ilustradamente. y limpia. Y limpia. 4 fases. O sea, también... Los cuatro componentes. Eso de limpio se me hace así como que respetuoso también. Limpio en el sentido de ser respetuoso, limpio en el sentido de no ensuciar demasiado, o sea, porque yo tengo que sacar fotos. O sea, a eso me se refiere con ilustrado. Ah. Yo tengo que poder sacar, o sea, tengo que sacar fotos de todo lo que hacemos y eso se incluye en el informe y se presenta en los juicios. O sea... Porque yo tengo que en el juicio al tribunal que no estuvo ahí y una autopsia que se hizo 3 o 4 años antes porque nuestra justicia es todo menos pronta y barata, ¿ya? Entonces, a ese tenemos que presentar una autopsia que hicimos 5 años antes al tribunal. Entonces yo tengo que mostrarle cómo se hizo, cuáles son las cosas que encontramos. Por eso tiene que ser ilustrada. O sea, vos tenés que estar 17 pasos adelante por las dudas. Tenés que prever absolutamente todo. Sí. Prácticamente. Sí, se tiene que prever todo. Todo lo que se pueda prever. Todo lo que se pueda. Ahora bien, esto que me decís de abrir el cuerpo y que cumpla con esos 4 ítems que mencionaste, ¿se cumple en cualquier tipo de autopsia con cualquier estilo de muerte o puede llegar a cambiar? No, obviamente cambia. ¿En qué sentido cambia? Cambia de acuerdo al material que tenés. ¿Ya? Yo no puedo abrir, o sea, cuando se dice que sea completa significa mínimamente abrir las 3 cavidades corporales, dice el libro de texto. ¿Cuáles son las 3 cavidades corporales? Cabeza, tórax y abdomen. Ok. ¿Qué pasa si no tengo ni tórax ni abdomen y solamente me traen la cabeza? Abro solo la cabeza. Y la verdad que no me imagino una situación donde haya solo cabeza, ¿verdad? Sí. Pero puede llegar a pasar. Sí, no, es que ya pasó. Doctor, ¿y vos haces todo eso? No solo yo, mi equipo. Todo tu equipo. Y también a veces yo también. O sea, a ver. Re inocente mi pregunta. Doctor, ¿vos abrís Teresita, los... ¿te acordás del caso Teresita Lichi? No. Hace muchísimos años. Villarrica, un feminicidio que no se llegó a caratular nunca de feminicidio porque, el de la ley, porque todavía no existía el feminicidio. El de la niña que vendía mandarinas. No. Es de una estudiante de universitaria cuyo novio fue condenado finalmente por el feminicidio, o sea, no por el feminicidio, por el homicidio de ella, y solamente se encontró la cabeza. Dios mío, ese caso sí que no lo tengo. Termina el podcast y lo voy a investigar. Ese solamente encontramos la cabeza. Y solamente encima esqueletizado. Ya no sin tejido blando, sin nada. Solamente el hueso. Y ni siquiera el maxilar inferior. O sea, solo la parte de arriba de la cabeza. Entonces, sí, la respuesta es sí, Castolí. O sea, hay modificaciones que se hacen a la técnica de acuerdo a lo que tenés. Eso quiere decir, y ya me contestaste la pregunta que te iba a hacer, porque también me puse a pensar, existen casos difíciles, o sea, puede llegar a caerte un caso difícil. Nos han caído casos complicados, súper difíciles. Como este que me acabas de mencionar de Teresita. Sí. Hay muchos mitos también alrededor de lo que le sucede al cuerpo después de la muerte. O sea, la muerte luego es un misterio, porque no hay nadie volvió para decir cómo fue. Nadie se fue y vino y nos dijo, chicos, les cuento, la muerte es así. A nadie le pasó eso todavía, ¿verdad? Pero hay muchos mitos, por ejemplo, que dicen que el cabello sigue creciendo, que te siguen creciendo las uñas. Esos son todos mitos. Eso es todo mito, ¿verdad? Mito. Lo que pasa es que el cuerpo se deshidrata. Y al deshidratarse, parece que crece el pelo o parece que crece la uña porque lo que se retrae es el tejido blando. Al deshidratarse el cuerpo. O sea que eso de las uñas... Es que están más largas. Si es que vos agarrás y medís tu uña ahora y la uña después de unos días de muerte va a estar más larga. Pero es por la deshidratación. Porque se deshidrató el tejido blando y se retrajo. Es como que se retrae. Y ahí parece, que creció. Parece que creció. Y lo mismo con el cabello. La misma cosa con el cabello. ¿Y qué otras partes del cuerpo también se ven afectadas por la deshidratación? Todo se ve afectado porque esos son los llamados fenómenos cadavéricos que se le dicen y son los que nos permiten a nosotros estimar cuándo falleció una persona. Porque esos están estudiados cómo van ocurriendo. Todo, la putrefacción tiene su tiempo de producción, la putrefacción que tiene sus fases
tiene su tiempo de producción. Los colores, cómo van cambiando, tiene su tiempo de producción. Wow. O sea, todo eso se estudia. De venida a esta grabación, estaba pensando... ¿Qué hice? No solamente eso, sino que estaba pensando así, ¿cómo es que en una autopsia, en un trabajo de autopsia, pueden decir exactamente qué consumió la persona? O sea, ¿cómo se hace? Porque en mi cabeza, y de acuerdo a lo que yo conozco, yo sé que al ser vivo se le saca la sangre. Sí. Yo sé que la sangre está bombeando en nuestro sistema, Sí. se mete la aguja, se saca la sangre, se procesa. Pero cuando se trata de un cadáver, ¿cómo es que pueden llegar a saber exactamente y a desarrollar una trazabilidad de lo que hizo la persona y de cómo se fueron sucediendo las cosas? O sea, cuenta mucho el cuerpo. Sí. Cuando ustedes reciben un cuerpo, si se hacen todos los análisis, se puede saber todo lo que hizo la persona no sé, me animo a decir, hasta en la última semana. Bueno, dependiendo incluso de qué tóxico estemos hablando, podemos saber qué es lo que hizo en los últimos... En tu caso serían en los últimos 2 años, más o menos. O sea, a ver, Wow. todo tiene su técnica. Por ejemplo, lo que te voy a decir con relación justamente a lo que te acabo de decir, como enganche justamente te dije, ¿verdad? El pelo. Todo lo que consumimos de tóxicos queda en el pelo. Y el pelo, específicamente en la región posterior, acá más o menos en la región de la nuca, tiene un ritmo de crecimiento de 1 centímetro por mes. Entonces, si yo te quito tu pelo de esta parte, corto al ras y luego extendemos eso, el tóxico lo va cortando de a 1 centímetro desde de la base hasta la punta, y entonces va teniendo la información si tu pelo tiene 10 centímetros de los últimos 10 meses. Si tu pelo tiene 20 centímetros de los últimos 20 meses. ¿Ya? Y otra vez se puede cortar de a 5 milímetros, entonces sabemos qué es lo que hiciste en cada quincena, que consumiste cada quincena. ¿Ya? Entonces, sí, hay forma de saber. Pero todo va a depender de qué tengamos, con qué material estemos trabajando. Claro. O sea, si me traen un esqueleto, obviamente la información está sumamente comprometida y voy a tener muy poca información. Por eso es que tenemos un dicho en la medicina legal que es: el tiempo que pasa es la verdad que se aleja. Cuando yo más tardo en iniciar la investigación, menos información tengo. Yo estoy pero choqueada con lo que me acabas de contar del cabello. Es una información muy fuerte. Y muy increíble, porque ya quiero agarrar 1 centímetro y medir así mi cabello, medir así para saber cuánto tiempo de información tenemos. Este último mechoncito, si algo me pasa, ¿cuánta información vale? Entonces está bueno tener el pelo corto, así va. Sí. Con pelo corto, entonces no le damos... menos información. Los varones no pueden proveer mucha información, no entonces. proveemos tanto. Imagínate bueno, depende. justo... A ver, depende. Hay varones que tienen pelo claro. hasta la nalga más o menos. Pero imagínate un pelado. Sí, en mi caso. Discúlpame, ahí se puso, ya se desformalizó esta charla, pero mi mente se fue a eso, qué increíble. ¿Qué otra parte del cuerpo es la que provee mucha información? No, a ver, todas las partes del cuerpo informan algo. También tenemos información de toxicología en las uñas, porque son puntos de depósito, digamos. Sí, obviamente el shellac no, la uña. Justo que yo tengo eso en las uñas. Sí, porque tal vez debajo de las uñas sí haya información, ¿verdad? Debajo de las uñas hay también información, específicamente en la suciedad de la uña, que por ejemplo cuando vos le rasguñas a alguien, queda la información genética de esa persona ahí. Distintas, como te digo, y la sangre también analizamos en las personas fallecidas para la toxicología, pero no solamente la sangre, el contenido gástrico, la orina, el humor vítreo, es decir, el líquido que está dentro, que da la forma a tu ojo,
Eso también nos da información toxicológica, nos puede dar información sobre la data de la muerte, etc. O sea, hay distintas técnicas que se aplican para cada cosa. Wow, sorprendida estoy con eso del ojo. Pues sabes que, doctor, ya saliendo de lo que es la profesión, porque es cierto, uno hablando de esto como que se puede ir así en muchos detalles, pero también me interesa mucho saber cómo vos lidias con este trabajo. Evidentemente es tu pasión, por eso es que siempre te vemos involucrado en esto y seguís en esto. Si no era tu pasión, tal vez no la ibas a tomar, no la ibas a seguir. Pero me interesa mucho saber cómo vos lidias con tanta información, porque a veces te vemos al frente hablando y dando detalles de casos así muy, muy, muy densos, muy oscuros. ¿Vos te vas al psicólogo? ¿Tenés algo que te ayude a catalizar todo esto que vivís y ves? O sea, demasiado amigado con la muerte ya estás. Tan amigado que, no sé, yo creo que está bueno hacer terapia. Ha de ser necesario hacer un poquitito de terapia para catalizar todo esto. Sí, o sea, a ver, en mi vida profesional me han tocado puntos de inflexión donde sí o sí tuve que hacer terapia. Y específicamente eso fue el Cuaulaños. O sea, trato de disociarme. O sea, mi técnica fundamental es la disociación. Es decir, agarrar y compartimentalizar. Y en el momento que estoy con el cuerpo, con la víctima viva, profesionalismo puro. Y sentimientos dejar en un cajoncito. Y luego que salgo, quebrarme y llorar. ¿Ya? O sea, no dejo de sentir caso, porque... no se puede. No, por eso te digo, tenés que poder, o sea, es una técnica que tenés que desarrollar. Ahí en el momento. Para el momento, pero en algún momento dado te quebrás y llorás. ¿Por qué? Y el día que deje de sentir eso, incluso le digo a mis estudiantes, porque ahora soy docente de la especialidad del posgrado, y les suelo decir a mis estudiantes, el día que dejen de sentir, tienen que saber que tienen que renunciar. Porque están quemados. Y ya no le van a servir a la víctima. Porque nosotros tenemos que tener la capacidad de hacerle hablar al que no tiene voz. Somos la voz del que no tiene voz. Ya sea porque está muerto o porque está tan destruido emocionalmente que no puede hablar. A una niña abusada nosotros tenemos que ser su voz en el juicio, porque ella no va a poder hablar. De lo que es un cadáver, obviamente ella no va a poder hablar. Tenemos que hablar nosotros por ese cadáver. Y decir lo que le pasó, contar su historia. Sin sesgos. Sin sesgos, sin culpabilizar a nadie, simplemente contar su historia. Y que la justicia haga su parte, ¿verdad? Pero sí, cuesta a veces mucho. Y los cronistas que cubren normalmente la parte policial ya me conocen. Y ellos te pueden decir, si vos le llegas a preguntar en alguno de los pasillos del canal de televisión donde trabajas, te van a decir, este caso le quebró al doctor, porque ellos me conocen. Saben cuando salgo a hablar por mi cara si estoy roto o no. Y ahí me sigo rompiendo. Entonces no perdiste la sensibilidad. Todavía no. Qué y el bueno. día que pierda, voy a renunciar. Qué bueno, porque, bueno, eso habla también de tu calidad de persona y de tu humanidad. Porque si bien es cierto, no te quiero ni preguntar cuántos cuerpos ya autopsiaste. Verbalicemos, volvámosle verbo a la palabra autopsia. Porque habrán sido miles ya a lo largo de estos 21 años de carrera, de estudio. Porque creo que también nunca has de dejar de estudiar. Siempre estás también informando. Sí. Esto es de nunca acabar. Pero qué lindo dentro de todo, porque trabajas en algo que no es estéticamente bello. No, estético. Y no es estético. Trabajas en algo que tiene demasiado dolor. Sí. Mucho trauma. O sea, la carga es fuerte. Sí. Y el lograr no perder esa humanidad es demasiado difícil. Muy difícil. Sí, es difícil. A ver, no me quiero vanagloriar. Lo hacen todo mi equipo. O sea, mi equipo también tiene esa característica. Obviamente ya hay algunos que se quemaron por el camino.
Es que pesado. Todos tenemos nuestra vida útil en ese sentido y cada uno es diferente. Pero sí es súper duro lo que vivimos. ¿Y por qué es tan duro, Castorli? Porque es una cuestión sencilla. Cuando hacemos medicina asistencial, cuando yo era médico asistencial, medicina asistencial es todo lo que no sea medicina legal. Okay. ¿Por qué? Porque hacemos asistencia a la persona para, como dijiste, para que viva, para que recobre la salud, etc. Cuando hacemos medicina asistencial nos enfrentamos con virus, bacterias, problemas metabólicos, enfermedades autoinmunes, pero ninguna de esas cosas, ni los parásitos intestinales, ni los virus, ni las bacterias, obran con malicia, obran con maldad, obran con dolo y tratando de ocultar lo que hicieron. En medicina legal nosotros nos enfrentamos al peor patógeno del universo, el humano. Sí. Porque el humano calcula cómo hacer las cosas mal, calcula cómo dañar a la otra persona. Tiene lo que en latín se llama animus necandi. El ánimo es la intencionalidad y necandi es la intencionalidad de dañar. Entonces nos enfrentamos con el peor patógeno y obviamente eso termina trabajando. Siempre le tocas a la víctima viva o muerta, le tocas en el peor momento. En el momento más vulnerable. En el momento más vulnerable. Y vos tenés una víctima, un fallecido. El fallecido ya no siente, pero le tenés a toda la familia atrás que está dolida, está rota, ¿no? Y toca. Y volviendo a una pregunta que me hiciste hace un rato, además del coagulaño, ese tipo de cosas, 3 veces sí lloré con la familia y mal lloré con la familia. Fueron las 3 veces que al salir de la autopsia y irme a hablar con la familia, una señora se cuelga por mi cuello. En las 3 ocasiones se colgaron por mi cuello y me dijeron: doctor, ¿no te acordás de mí? Al que le hiciste la autopsia nació contigo. Porque yo fui ginecólogo muchos años. Hice partos, hice cesáreas. Y eso, saber que estuviste al principio y al final, ¿Qué posibilidades te rompe el alma. ¿Qué posibilidades es lo que hay de que realmente te pueda llegar a pasar algo como eso, verdad? Y en este país, me acuerdo de lo que decía Quino en la revista Mafalda: este país es un pañuelo y por eso estamos sonados. Qué fuerte. Y justo también viniendo a hacer esta grabación y desde que tuvimos la idea así con todo el equipo del podcast de tener esta charla contigo, porque te vemos siempre, como decía hace un rato, siendo entrevistado, siempre te vemos así en el ejercicio de tu profesión, de tu vocación. Y a mí siempre se me viene la pregunta cada vez que te veo siendo entrevistado: ¿cómo será que se deshace de este caso, de este momento? ¿Y cómo será que después de una situación como esta, de esto que me acabas de contar, cómo podés disfrutar de la vida? Honrando la vida. El estar tan cerca de la muerte te hace valorar la vida, Cas. Te hace valorar la mirada de tu hijo, la mirada de tu hija. ¿Sí? Y tenemos distintas veces. A veces se me da por eso soy gordo. Se me da por cocinar, se me da por amasar. Ay, qué Otras veces estoy fit y se me da por ir a correr. Me encanta, sos todos los personajes. Trato de descargar, porque a veces acumulas ira, a veces acumulas dolor. Impotencia. Frustración. Rabia. Frustración siempre. Frustración siempre, ¿verdad? Entonces, y tengo también la ventaja de tener esposa psicóloga y hija estudiante de psicología, que de repente me hacen un poco de contención, aunque no es terapia, obviamente. Porque es contención. Es contención, sí. Sí.
¿Soles ver películas? ¿Te gusta ver Y me películas? encanta. ¿Te encanta? Fantasía, ficción. Ah. Trato de escapar. No Ya. es que te pones a mirar así películas donde haya tema relativo a tu Sí, carrera, ¿verdad? también me gustan las series, me gusta CSI en sí ahí, pero me gusta por la parte ficcional y por cagarme de risa cuando ellos consiguen un resultado de ADN dentro de minutos, cuando eso dura semanas a veces. O sea, llegas a ver esa clase de contenido y corregís así lo que están... Sí, mentalmente corrijo. Mentalmente estás diciendo, ¿qué es esto? Evidentemente no tuvieron asesoramiento de un médico legista. Ahora que ya sé cuál es la palabra. Médico legista, evidentemente no. El guión no se trabajó con un médico. Corregís entonces. Sí. Bueno, aparte de eso, ¿qué es otra cosa que te gusta hacer? Ya me dijiste cocinar, de repente correr, pero ¿cuál es así tu hobby que te ayuda como que a salir y a escaparte un rato y no pensar en esto que haces todos los días, en Más esto que es tu nada trabajo? eso, o sea, como te digo, es cocinar, es correr, irme al gimnasio, jugar jueguito en el teléfono. Mira, Sí. ¿qué jueguito, por ejemplo, jugás? Pokémon Go. Mira. Candy Crush. A veces ¿No? también. A veces Sí. O sea, jueguito en el teléfono y leer. Leer también. ¿Qué te gusta leer? Novela juvenil Novela juvenil. y novelas en general. Pero me gusta más, como te digo, la ficción porque es como que te desconectas. Eso Te es lo que pones a leer más... Harry Potter, te pones a leer alguna de Rick Jordan, te pones a leer alguna o algunas otras novelas que no son juveniles, ¿verdad? Y te desconectas, ¿verdad? ¿La música te gusta, doctor? Sí, me gusta. ¿Te gusta disfrutar de la música o te sí, gusta...? me gusta, pero a mí, a ver, no me vaya a preguntar un autor específico. No. Yo soy de lo que me gusta o no me gusta. Ajá. Punto. Sí, autores, sí, de mi época, Sui Generis, ese tipo de cosas sí te voy a reconocer y decir. Claro. Pero de los modernos o me gusta o no me gusta. Punto. No, yo no te iba a preguntar de eso porque yo también a veces así le siento y le disfruto nomás a la música. No soy una erudita Y cuando de quiero la música. realmente, cuando estoy y lo que tengo es la música, hago un poco de meditación y ahí sí me gusta Enya. Ay, Enya me encanta también a mí. Sí, Enya es un espectáculo. Me encanta. Si ahora agarramos Es que tiene la modulación justamente de la modulación de la música divina. Depende depende del Enya es espectacular, en serio, para bajar todos los decibeles. Sí. Para entrar así en un mood de relajación. ¿Qué usas más? ¿Spotify, Apple Music, YouTube? Spotify y Spotify YouTube usas. Music. Y que si nosotros agarramos ahora mismo tu teléfono y revisamos tu Spotify, ¿cuáles fueron así las últimas canciones o álbumes que estuviste reproduciendo? Espera que... Unas ganas me dieron de saber qué escucha que... ¿Qué escucha el doctor Pablo Lemir? Ojo que no tengo el Spotify Premium. Porque... Tranqui, no pasa nada. Yo tampoco tengo, porque yo uso otra plataforma ahora, bro. Ahí está. Ese es Cardigan Loop. Cardigan Love. Wow. Acá está. Para que veas que no estoy fichando. Me Tus encanta. me gusta. Ay, mira, ahí está justamente Enya. Sí. Cardigan Loop. Me encanta. Es para relajarme. Porque es que tengo que desconectarme. Es que es algo que necesitas. Este es... Bueno, voy a poner en silencio porque... Sí. Cardigan Loop. Mira Cardigan un poco. Loop. Ahí está. Doc, como para ir cerrando, para no robarte más tanto tiempo. ¿Miedo a la muerte le tenés o ya le perdiste? Suficiente información para entender. Me encanta. Perdón. Tranqui. Perdón. Casi que ChatGPT respondió la pregunta. A ver, Gemini es el culpable. ¿Qué es Gemini? Bueno, Gemini es la IA de Android. Mira. Sí. Mira. ¿Le usas a Gemini? A ¿Le veces usas sí. a la IA? Sí. ¿Y a ChatGPT? ChatGPT no tanto. No, Gemini es más pero fácil. Gemini- Porque Gemini le ordenas nomás. Es así como... Tipo Siri. Sí, tipo Siri. Mira un Bueno, poco. ¿Le tenés miedo a la muerte? ¿O ya le perdiste el miedo a la muerte? Trabajando tanto con la muerte. mira, miedo como tal, no por mí. Le tengo miedo a la muerte en el sentido de
abandonarle a mis hijos. No por mí. Porque una cosa sí aprendí en 23 años de ejercer la medicina legal. Nadie muere en su víspera. Ay, esa frase. Y eso porque vi muertes ridículas. Vos querés saber cómo mierda se murió por eso. Una que te acuerdes que digas así, No, el caso más ridiculísima. patético y que suelo decir en mi clase es el tipo que fallece porque estaba cambiando el fluorescente. No. Se subió en una escalerita, estaba cambiando el fluorescente y deja el fluorescente quemado en el costado. Y cuando estaba por cambiar, se cae de la escalerita y el fluorescente le entra en el tórax y termina matándole. Vos querés saber cómo un fluorescente de mierda que tiene las paredes del fluorescente es así perení como él solo, Sí. puede No perforarle puede el pulmón y terminar matándole a una persona. No puede ser, Doc. Lo mismo dije cuando me dice el fiscal, porque supuestamente había fallecido así y el fiscal me dice, pero no puede ser. No puede ser. Le dije, trae el cuerpo, vamos a revisarle. Hicimos la autopsia y encontré ahí en el tórax el tubo, y en la punta del tubo encontré el pedazo de piel. Le hizo un agujero como si fuese una bala. Entonces, la muerte más estúpida. Entonces, no hay de otra. Tenés que terminar creyendo que nadie muere en su víspera. Porque eso es ridículo. Y así de repente ves un accidente de tránsito que querés saber cómo mierda salió salvan. vivo. Sí. Y no solamente vivo, sale y se quita el polvo. La así adrenalina. Tipo Los Magníficos en mi época, que volaban los autos y los tipos salían del auto así, sacaban el polvo. Se hizo pelota el auto y seguían. Y seguían ellos Sí. adelante. Dios mío, bueno. Definitivamente faltan minutos, van a faltar horas, y siempre digo esto con todas las personas a quienes les invito a formar parte de este proyecto. Siempre van a faltar minutos, horas para poder hablar. Sos una persona que tiene demasiada información, demasiado conocimiento, y de verdad valoro muchísimo que te hayas hecho de tiempo, porque entre tantos casos importantes, entre tanta gente que seguramente te llama, te necesita, y entre tantas investigaciones que puedes hacer, valoro muchísimo y te agradezco muchísimo, doctor, en serio, que hayas querido venir a estar como invitado por primera vez de un podcast, porque es la primera vez que se te entrevista en un podcast. De verdad te agradezco muchísimo, porque mi intención obviamente con este espacio es poder llegar a tener este tipo de conversaciones, y creo que con esta charla desmitificamos muchísimo todo lo que hay alrededor de la medicina forense, así que te agradezco muchísimo. No, gracias por la invitación, Castoli. Gracias, de verdad.